acompañan en esta charla futbolera hoy junto a Rafael Dudamel. Bienvenido, Dudamel, y qué lindo tenerte de vuelta para hablar de fútbol, ¿no? Sí, Richard, un gustazo conversar contigo. Siempre nos ha unido una muy buena amistad, llena de respeto, llena de admiración. Ha sido un gran representante nuestro, un gran representante de nosotros los venezolanos en los medios internacionales y de verdad que es un enorme placer. Bueno, como ya te lo decía, el placer es mutuo. Rafa, tenemos que empezar hablando. ¿A qué se está dedicando ahora Rafael Dudamel después de haber salido ya del Atlético Mineiro? ¿Qué es el día a día hoy en día del Pulpo Dudamel? Hoy estoy en otra faceta, hoy estoy en una que siempre hay que tener al día, llena, bien atendida, que es la faceta familiar, la que desde hace muchísimos años no había podido atender como merece, como corresponde, porque en este confinamiento, en esta cuarentena, he aprendido o me he dado cuenta, primero me he dado cuenta que no llena uno completamente todos los espacios del hogar, de la casa, de la familia, del ser padre, del ser esposo. Y he aprendido luego de darme cuenta cómo poder hacerlo, porque en la dinámica de nuestro trabajo, de entrar, salir, viajar para un partido, la concentración, el entrenamiento, uno está y no está, uno está y no está. Entonces, eh, en esta época sí he podido estar en cuerpo y mente, en cuerpo y alma, porque estoy completamente dedicado a mis hijos, a mi esposa, a mi hogar, en recargarlos y recargarme, en atenderlos y también recibir con mucho amor el que me atiendan. Entonces, he fortalecido esa faceta, ese aspecto humano, familiar, que, que al final es lo que realmente vale, lo realmente significativo en el ser humano. Rafa, sobre el final del año pasado, dirigiendo la selección, terminas quizá en el punto más alto. Más, de hecho, la mejor clasificación histórica de la selección de Venezuela se logra en tu gestión como técnico de Venezuela. En diciembre ya todos sabían que Dudamel se iba, pero era un secreto a voces, pero nadie decía, nadie hablaba, no se decía qué era lo que estaba sucediendo. A final de cuentas, Dudamel renuncia a la selección de Venezuela y aceptó posteriormente la oferta del Atlético Mineiro. ¿Por qué se da esto en el momento más alto en cuanto al rendimiento de una selección venezolana, en el lugar más alto en cuanto al ranking de la FIFA? Porque te conozco y sé las ganas que tenías de llevar a la selección a una Copa del Mundo, porque creías en que eso se podía hacer después de haber sido subcampeón con la sub-20. ¿Por qué todo termina de conducir a que Dudamel acepte dejar a la selección e irse al Atlético Mineiro? ¿Cuál es la parte de la historia que no conocemos? Era, era, era el momento eh, crucial, oportuno, para que la selección llegara a ese punto. Cuando tú planificas un trabajo, tienes que saber cuáles son sus etapas en el proceso y, y el crecimiento paulatino para que al llegar la competencia oficial se pueda alcanzar, se puede haber alcanzado el mejor punto, el mejor momento de rendimiento, lógicamente. La experiencia marcada, aprendida en los diferentes suramericanos o Copa América, en donde preparamos al equipo, a la selección para la competencia oficial, lo fuimos haciendo así, todos con su diferencia. Los juveniles, después de haber tenido un año de fútbol en sus clubes, los juveniles después de haber tenido una preparación simultánea con la selección, llegar a una época de diciembre, tomando en cuenta que el sudamericano era a mediados de enero, 4 o 5 semanas de acondicionamiento físico, partido, o sea, todo tiene una etapa previa, todo uno tiene una etapa previa. Alcanzar, alcanzar el mejor nivel de rendimiento individual y colectivo en la primera, segunda, tercera etapa de una preparación, estando lejos la competencia oficial,
te lleva a una línea descendente del rendimiento colectivo, y cuando llegas al momento crucial, al momento oficial, no estás bien. La impaciencia del fanático o del periodista en su crítica analítica de cada partido no nos podía a nosotros distraer o perder la dirección de hacia dónde nosotros íbamos. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes que ampliar la competencia interna, tú sabes que tienes que ampliar el universo de jugadores, tú sabes que tienes que evaluar lo que es la competencia oficial que vas a enfrentar y los diferentes momentos, los diferentes lugares. En una competencia de 2, 3 años, tú no puedes llevarla solamente con un universo de futbolistas de 18 o 20. Nosotros la llevamos a casi 45, 50 jugadores, apoyada en la subcampeona del mundo. Entonces fueron diversas etapas del proceso evolutivo, de crecimiento del jugador y del rendimiento colectivo. Logramos unir, compactar 3 generaciones de futbolistas, desde la de Rondón hasta la de Machís y terminando con la de Fariñez, Soteldo y Angel. ¿Y cómo hacerlo si no es con tiempo y si no es con trabajo? Entonces, aquel 4-1 contra Japón en Japón fue sencillamente la conclusión de todo un proceso planificado, sabiendo que en el camino iban a haber críticas, en el camino hubo derrotas, en el camino hubo triunfos, hubo empates, y que el ranking FIFA te lo iba mostrando, ibas escalando posiciones, entonces todo era coherente a lo que se había planificado. ¿Por qué no fuimos? Bueno, porque desde el amor por la Vinotinto, desde la coherencia y desde la conciencia de lo que estábamos viviendo, había que dar un paso al costado para que siguiera creciendo la Vinotinto, reconociendo que nuestra presencia allí no iba a ser positiva. Pero ¿por qué no iba a ser positiva? ¿Qué es lo que le hacía cambiar a Dudamel ese escenario de trabajo, de continuidad, de pensar en la eliminatoria, de llegar a la Copa del Mundo? ¿Dónde Dudamel dice, epa, no puedo seguir más acá? Unos 5 o 6 meses antes. Ya, ya previo a la Copa América de Brasil, ya había muchas diferencias, ya estábamos teniendo incomodidades para la realización de los ¿Con quién diversos eran esas partidos. diferencias, Dudamel? ¿Con quién eran las diferencias? Richard, yo sabía que este tema ibas a querer tocarlo, pero te voy a decir una cosa. Hacía mucho tiempo estaba anhelando conversar con este gran periodista que es Richard Méndez. Y no quiero perder el tiempo mencionando nombres que la verdad no valen la pena en una conversación tan valiosa como la que estoy llevando contigo. En algún momento, Rafael, se te trató de acusar por parte de alguno que otro periodista de que manejabas mal el tema con respecto a Alejandro Márquez. Y Dudamel, pese a que lo convocó 3 veces, Márquez nunca llegó a incorporarse a las convocatorias de Venezuela. Márquez debutó después con la sub-20 de España. ¿Cuál es la versión de Dudamel con respecto al caso de Alejandro Márquez? ¿Qué pasó con Márquez cada vez que Dudamel fue a buscarlo? Recuerdo que incluso fuiste a Barcelona, te reuniste con la gente del Fútbol Club Barcelona, te reuniste con el jugador, con el padre del jugador. ¿Qué pasó con Alejandro Márquez que nunca se llegó a poner la selección? No, yo como entrenador, como seleccionador nacional y la federación como institución en su momento hicimos todo lo posible por poder tenerlo. Hicimos todo lo posible por poder tenerlo. Con él telefónicamente, con él y con su padre, telefónicamente siempre hubo una buena y fluida comunicación, pero en los momentos puntuales de poder tenerlo, aparecían algunas exigencias, algunos privilegios que solicitaban que como entrenador no podía darlos. Incluso en algún momento
Hubo una competencia simultánea entre el COTIF, que era en Valencia, España, y los centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Alejandro estaba para competir en una categoría mayor, porque el COTIF era sub-20, el centroamericano era sub-23. Yo veía a Alejandro que si cumplía, si trabajaba el proceso normal, Alejandro tenía toda la capacidad para acercarlo en algunos momentos a la selección absoluta y poder desarrollarlo a la par del nivel de calidad que podía tener en su club. Pero tenía que venir primero a su espacio de joven. Eh, ya habíamos tenido en un cuadrangular en Paraguay la oportunidad de traerlo y no pudo. Entonces, cuando se dio aquella competencia simultánea, yo lo quería traer en Barranquilla. Yo quería que su primera vez en la selección pudiese, en su primera vez en nuestro ciclo, pudiese tenerlo conmigo, conocerlo, impregnarlo de nuestro trabajo. Y él no quería venir a Sudamérica. Esa selección pasaba primero una semana en Margarita preparándose para los centroamericanos. Allí estuvo Ronald Hernández, que venía de Noruega, allí estuvieron varios que venían del exterior, y él no quería pasar por Sudamérica, por Venezuela. Tenían temores, decían ellos, por la inseguridad, por todo este tema social del país, y él pidió primero que fuese convocado al COTIF y no a los centroamericanos. Y yo le hablaba con el padre, ya va, pero es que tú no me puedes decir a mí a dónde lo voy a llevar. Yo quiero tenerlo en los centroamericanos por este y este motivo. Entonces, ok, voy a los centroamericanos, pero no paso por Venezuela. Entonces, ¿cómo te llevo a los centroamericanos si no cumples con una semana previa, 10 días previos de trabajo como todo el grupo? O sea, yo voy a tener que excluir a uno que sí trabajó durante la preparación previa y traerte a ti para que juegues en la competencia oficial. Entonces, digamos que allí no podía dar esos privilegios, perdería toda la autoridad moral ante los jugadores, que siempre estuvieron al tanto de cómo se iban dando las cosas. Pero el primer episodio vivido con Alejandro y con su padre fue en aquel cuadrangular en Paraguay. Jugábamos contra Paraguay, Chile y Japón. Y yo ya a través de la federación ya habíamos obtenido el permiso, eh, con todo el trámite previo. Cuando llega el momento de viajar a Paraguay, en esa oportunidad no tenía que pasar por Venezuela, venía una fecha FIFA. Y entonces los jugadores de primer equipo del Barcelona, por supuesto, iban a sus diferentes selecciones. Y el entrenador del segundo equipo del Barcelona citó a Alejandro para jugar en la segunda división. Recordemos que en la fecha FIFA no se paraliza la segunda división de España porque se había quedado sin algunos jugadores importantes que había subido el técnico del primer equipo para trabajar en vista que los estelares habían viajado con la selección. Palabras más, palabras menos, ellos decidieron quedarse para aprovechar esa oportunidad de jugar con el segundo equipo. Entonces, eh, te repito, como te lo dije al principio, nosotros como seleccionador, como cuerpo técnico, la federación como institución, cumplimos con todos los canales regulares para poder tenerlo. Y luego hubo decisiones familiares que le llevaron a no estar con la vino tinto y a preferir estar con la española. Totalmente respetable, totalmente respetable. Entonces, eh, yo guardo correos, convocatorias, conversaciones de todo esto porque sé que en algún momento, o sabía que en algún momento esto iba a suceder. Eh, Me gusta hablar siempre con la verdad. Me gusta hablar siempre con la verdad. Y seguramente, como han sido todos los años de mi vida, seguirán siendo hasta que muera, llenos de controversia, de discernir, sí, de controversias, porque hablo con la verdad. Puede que muchos de mis procedimientos
tan frontales choque contra los intereses de otros. No solamente en este caso de Alejandro, sino o en convocatorias o en alineaciones, pero la carrera que he escogido, el cargo en el que he escogido desempeñarme, hace que mi deber sea escoger lo mejor de acuerdo a mi forma de ver el fútbol, a mi filosofía de trabajo, a los valores que intento inculcar como equipo, como familia, que creo que valores, normas, forma, hay en todo tipo de empresas. Entonces, en esto que es tan público, en donde permanentemente estamos tan expuestos, pues suceden estas cosas y moriré en medio de controversia, pero moriré trabajando siempre con la verdad. ¿Cómo ha evaluado, Damel, a ver, esos dos picos que tuviste en el trabajo como seleccionador? A ver, me refiero al pico con la selección sub-20, que termina siendo subcampeón del mundo en Corea del Sur en sub-17, perdón, en 2017, solamente a un penal de empatar, lo que es el penal que falla Peñaranda, incluso una pelota que pega en el palo. Y después, la salida de Dudamel de la selección, muy criticado por el partido contra Argentina en Copa América. ¿Cómo Dudamel, el técnico, puede hacer un balance de esos dos escenarios tan diferentes y uno tan amado y después termina siendo tan criticado por otro? Bueno, pero es que así es la vida misma, Richard, así es la vida misma. Eh, donde poder encontrar un trabajo, una profesión en la que estés todo el tiempo de la mano con el elogio, del reconocimiento, de lo positivo. Es imposible conseguir una profesión de esta. Ni el médico, ni el abogado, ni el ingeniero, o sea, todo tiene sus altos y sus bajos. Aquel que pretenda estar en una actividad profesional sin, sin responsabilidad de ganar, de acertar, de estar ganando, perdiendo, que me la diga, porque no la conozco todavía. Excepto que no lleves una vida de riesgos, que no lleves una vida de toma de decisiones. Porque cuando hay toma de decisiones, ahí ya empieza la diferencia, porque no todas las decisiones que tú puedes tomar o que yo puedo tomar le va a gustar a todo el mundo. Entonces, el Dudamel entrenador que estuvo a un paso de ser campeón del mundo gracias a esa generación fantástica de futbolistas y que luego termina siendo criticado por la eliminación con Argentina, bueno, está bien. Yo te aseguro que las reflexiones, que las evaluaciones, que los análisis que tú como periodista desde afuera puedes hacer conmigo, si tienes tiempo lo hacemos y va a ser divino, va a ser una delicia. ¿Por qué? Porque tú desde afuera, no viviendo el día a día con el entrenador, sea Dudamel o sea quien sea, vas a encontrar reflexiones y sentido a las decisiones. Por ejemplo, Fariñez. Fariñez ese día recibió un gol al que no nos tenía acostumbrado. Fariñez venía con una sobrecarga muscular después del partido contra Brasil y Fariñez ese día, previo al partido con Argentina, no trabajó intensamente como normalmente lo hacía. Date cuenta que cuando él recibe el remate en el segundo gol, da un rebote no del sello Fariñez, y cuando quiere levantarse resbala porque lo tiene que hacer con la pierna contraria. ¿Por qué? Porque la otra pierna, la izquierda, la tenía sobrecargada. Por ponerte un ejemplo. Pero si Dudamel sacaba a Fariñez sin el conocimiento de todo esto públicamente y ponía a Romo, vaya y aguante la crítica si hubiésemos terminado perdiendo. A lo mejor jugaba Romo y ganábamos. Eso no lo sabe. Eso no lo sabe hasta que lo hace. Bueno, decidimos por Fariñez. Ojo, Romo, un arquero de primerísimo nivel también, pero era Wilker el que venía ocupando la posición de titular. No tuvimos a Villanueva por Lechina, no tuvimos a Osorio por una distensión del colateral medial,
que sufrió en el partido con Brasil. Recibió un tratamiento durante los días previos al partido y eh, en conversación con él y con el cuerpo médico, valioso mucho más lo que decía el jugador, él respondía médicamente bien a las exigencias, pero en la sensación del jugador no estaba con la confianza plena de jugar el partido. Y él nos manifestó que no se sentía completamente seguro y no fue de la partida. ¿Quiénes jugaron? Chancellor y Luis Mago. Yángel Herrera, jugador titular de ese partido. Yangel viene históricamente teniendo un tratamiento especial en uno de sus tobillos. Había hecho un gran esfuerzo contra Brasil, no llegó en plenitud contra Argentina eh, y no obtuvo ese rendimiento, no alcanzó ese rendimiento 100% como le conocíamos entonces. No teníamos el equipo en 100%. Intentamos apoyarnos en lo que veníamos haciendo y de poder ir trabajando el partido y de allí las modificaciones y de ahí los cambios y, por posiciones o de estructura. Y recibimos 2 goles que más que porque Argentina nos sometió y fue mejor, fueron 2 goles puntuales. Fueron 2 goles puntuales que no correspondía al nivel colectivo. Pero bueno, se asume igualmente la responsabilidad. ¿Por qué? Porque así como nosotros, también, así como la gente, nosotros internamente, cuerpo técnico, jugadores, sentíamos que era un gran momento, una gran oportunidad para cambiar la historia contra Argentina, como lo habíamos hecho en Madrid, como lo habíamos hecho en Argentina, y ahora en Copa América, porque además lo habíamos sufrido igual en Estados Unidos. No se dio así. No se dio así. Hubo 2 penales clarísimos que Roldán no fue al VAR. Entonces, hubo un partido en el segundo tiempo en el que jugamos mano a mano y superamos lo emocional que nos había costado el primer tiempo. Pero bueno, entiendo que es la dinámica de este cargo mío y me lleva siempre, me lleva. Yo no me quedo con lo que yo quiero, con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Yo escucho, yo reflexiono y hay muchas cosas que como entrenador y por ética, por código, quedan en mí. A ver, yo me voy a quedar con ese partido porque ya que me soltabas acá, yo vamos a tener una discusión de fútbol. A ver, si en 2016 jugaban juntos Joseph y Salomón, ¿por qué Sí. no podían jugar en 2019? ¿O por qué no se te daba que jugaran en 2019? No, pero es que eran 2 momentos, eran 2 etapas diferentes, Richard. En aquel momento habíamos tenido mucho menos tiempo de trabajo con la selección. Acuérdate que la Copa América de Estados Unidos fue la primera competencia inmediata después de asumir el cargo de seleccionador absoluto. Y nos apoyamos en aquel momento en la experiencia, en la jerarquía y en la huella que ellos como dupla podían tener. Y luego, al llegar a Brasil, el equipo tenía mucho más rodaje, el equipo tenía mucho más trabajo y nosotros habíamos encontrado desde el 4-1-4-1 o 4-3-3, como le quieras llamar, solidez, estabilidad. Nosotros dejamos de ser una selección que cada vez que se le atacaba era pánico, era sensación de gol en contra, a ser una selección sólida defensivamente, a ser una selección que desde su arquero y sus defensas centrales irradiaban confianza y solidez es la palabra. Y yo entiendo el fútbol y sobre todo el fútbol internacional a nivel de selección, que primero trabajo desde el cero, trabajo desde la solidez defensiva. Que podía tener a Ñol, que podía tener a Purillo, a Machís, a Soteldo, a Rondón, a Martínez, a Aristigueta, a Cádiz, que eso es una tentación permanente. Pero entonces nosotros éramos Brasil del 70, de que me hacen 3 y hago 5. No, ¿verdad? Entonces yo partía desde nuestra realidad, solidez y de ahí trabajar los partidos. Y yo creo que mal no nos fue. Que podía ser mejor. Sí, seguramente sí. Bueno, está bien. Ahora es el momento de otro, que venga y lo haga mejor. Hablando de ese otro, Dudamel,
¿Te sorprendió cómo llega Peseiro a la selección? Porque durante todo el tiempo el sustituto de Dudamel se dijo era Peckerman, se dijo era Sampaoli, se buscaba cualquier clase de técnico y Sampaoli estaba listo hasta casi en la gala del fútbol venezolano. Se habló de Sampaoli como que estaba listo por los mismos protagonistas que lo venían negociando. Y de pronto llega el día lunes y Laureano nos amanece con José Peseiro. ¿Te sorprendió Dudamel el nombramiento de Peseiro? A ver, ¿quién te puede responder a esta pregunta? ¿Dudamel el entrenador, el técnico y saliente? No le corresponde. ¿O Dudamel el fanático, el aficionado, el Ese venezolano? Dudamel, ese Dudamel. Sí, pero cómo me desligo del Dudamel profesional? No, ya no ¿Cómo estabas me como desligo? seleccionador nacional. Sí, no, pero hoy sigo siendo entrenador. Y por más que hoy no esté en la selección, no dejo de ser venezolano y no dejo de ser profesional y no dejo de tener indirectamente, por ser venezolano y entrenador, un vínculo con mi trabajo anterior. Claro. Entonces, no me puedo deslindar de un cargo porque quiero opinar como persona natural, ¿entiendes? Ahora, eh, fue un circo, claro que sí, fue un circo, pero yo no compré entradas para ese circo, entonces no quiero opinar. Dudamel estaba en Brasil ya para cuando eso. Sí, sí, sí. Tengo mi Claro. opinión que puede terminarse siendo fuerte, pero hay un profesional que ha sido contratado, hay un profesional que ha sido contratado, después ustedes tienen que averiguar por quién fue contratado y, y que al que hay que desearle lo mejor. Ahí sí como persona natural y como profesional te puedo decir, hay que desearle lo mejor. Ojalá y él pueda, antes de la competencia oficial, conocer y entender en dónde está, porque hoy puede estar en una burbuja metido allí y tener una idea, una noción por la calidad de jugadores que tiene la Vinotinto a nivel internacional. Y también es importante que conozca la calidad, el medio, el entorno, la estructura, la idiosincrasia del país, de nuestros dirigentes, para que él sepa en dónde está. Entonces luego le pueda empezar a encontrar mucho sentido a todo. Hoy no, hoy está en una luna de miel, hoy está en un colchón de rosas, hoy es lindo, es chévere, hoy está en una luna de miel. Es bueno, ojalá pueda conocer nuestra cultura y nuestra particular idiosincrasia antes de comenzar a competir, para que no tenga que vivirlo o no se vea sorprendido por nada cuando ya comience la competencia, porque es una competencia larga, que seguro la comenzará ganando, pero que en algún momento tendrá alguna adversidad y el conocer esto que te estoy diciendo, estos aspectos que te estoy diciendo, le va a permitir a él saber tomar decisiones, saber manejarse. Pero le deseamos lo mejor, por el amor de Dios, le deseamos lo mejor. Tiene una generación brillante en sus manos. No, obviamente, además nosotros no somos, yo siempre digo, nosotros no somos croatas, checoslovacos, bueno, chicos no, brasileños, colombianos. Nosotros queremos que Venezuela le vaya bien porque somos venezolanos, al final de cuentas. A ver, Sí, claro, Dudamel, totalmente. así como en el torneo local hay muchos equipos que le deben 7, 8 meses a sus jugadores. No sé cómo es esa realidad con la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Quedaron al día con Dudamel y con su cuerpo técnico después del ciclo Dudamel? ¿La Federación pagó todo lo que correspondía a honorarios y salarios? Ya, eso es algo muy profesional, eso es algo muy íntimo que se tendrá que arreglar con quien se tenga que arreglar. Al final, no es con las personas particulares o los que hoy estén en los cargos. Al final será un tema de institución que tendrá que responder por la parte contractual. Pero, te repito, yo quiero disfrutar de esta conversación contigo, no quiero llenarme de veneno, no quiero llegar a una controversia, no quiero llover sobre mojado,
Lo he dicho en alguna entrevista anteriormente. La verdad, a veces tarda, pero llega, Richard. Entonces, A ver, pero yo intuyo que son algo preguntas les que se van deben. a responder, Algo les son deben a preguntas que se ustedes. van a responder en el tiempo. ¿Algo les deben? Richard, Richard, después en el tiempo lo sabrás. Hoy quiero tocar lo menos posible esos temas, de verdad. ¿Algún error que sienta Dudamel que cometió y del cual diría, caramba, si pudiera echar el tiempo atrás, hubiese tomado esta decisión y no la que tomé finalmente? Mira, yo soy un hombre que confía, y confié en todos los elementos, en todas las personas que estuvieron cerca que quisieron estar cerca de nuestro trabajo. Eh, digamos que algún error, sí, pude haber cometido un error que fue quizás el, por el bien de nuestro fútbol, por el bien de nuestra institución, enfrentar situaciones con las que no estaba de acuerdo, porque vi y conocí eh, situaciones irregulares con las que no estaba de acuerdo y que quizás tenía que haber volteado para el otro lado y seguir en mi trabajo. Bueno, quizás al tiempo, al ser descubiertas, entonces me iban a llamar de cómplice. Bueno, tienes esas dos opciones, o de enfrentarlas o de mirar para el otro lado y terminar siendo cómplices. Pues yo decidí por enfrentar. Hace unos días, en una entrevista, Juan Arango, en cierto modo, manifestaba su molestia o su tristeza, más que molestia, de no haber tenido un partido de despedida que, en cierto modo, pues, esa responsabilidad como que caía, o esas palabras de Juan Arango caían sobre la Federación Venezolana de Fútbol. Después, un personero importante de la federación, que entiendo no quieres nombrar, decía que eso había que hablarlo con Dudamel y no con la federación, pero no es la federación a la que le corresponde organizar despedidas de jugadores. Yo creo que deben ser las federaciones, porque al final de cuentas los jugadores se ponen la camiseta no del técnico, pero sí de la selección. Eh, en algún momento se habló eso con Juan Arango, darle un partido de despedida, porque Arango deja la selección después de un impasse con Chita. Bueno, tú sabes que a mí me gustaría poder tener este tipo de conversaciones donde pudiese estar Juan también y hacerlo de manera cordial, amena, porque así siempre ha sido nuestra relación, tanto como compañeros. Cuando Juan debutó en la selección yo estaba jugando todavía. A Juan nosotros no solamente lo disfrutamos, en sus inicios lo protegimos también. Y después, bueno, después creció y se consagró y Juan es nuestro mejor referente. He dicho toda la vida y lo seguiré diciendo, para mí Juan es el mejor jugador de nuestra historia, por todo. Eh, yo recuerdo, lo que pasa es que cuando uno habla de estos temas públicamente, cuando uno habla de otra persona públicamente, uno no puede tener memoria selectiva. Uno debe primero apartarse de las emociones y recordar todo. Cuando yo tomé la selección, lo primero que hice fue irme a Europa a hablar con los jugadores. ¿Te acuerdas? Que fui a Italia, que fui a Inglaterra, que fui a España. Bueno, cuando yo llegué a España, eh, recuerdo que recibí un mensaje de Juan y yo dije, ay papá, esto se pone lindo. Porque no, yo no iba a querer tener a Juan. Por O sea, supuesto. yo no iba a querer tener a Juan. A mí, como a muchos, les sorprendió aquel retiro, aquella despedida, aquel anuncio. Entonces lo llamé, recuerdo, estaba ya, recién me había registrado en el hotel, allá era en la noche, en América era de día, y lo llamé. Bueno, ¿qué hubo? ¿Qué quieres? Siempre de manera espontánea y amigable, porque considero que hemos tenido una buena amistad siempre, profesionalmente hablando.
Me dicen, bueno, me gustaría tener un partido con la selección. Ok, está bien, chévere, me parece fantástico, te lo mereces. Pero a mí no me gustaría nada más que tuvieses un partido. Yo quisiera disfrutarte más tiempo. ¿Tú crees que puedes prepararte y seguir? Él, si no me equivoco, creo que venía de jugar en la segunda división en Estados Unidos en el equipo de Colts. Y le dije, bueno, yo te invito, vamos a hacer una buena preparación y miramos. Después decidimos si vienes con nosotros a Copa América o, no, y además pensamos también en eliminatoria. Yo no te voy a tener nada más para un partido, porque si yo te traigo a Copa América, ¿verdad? Eh, yo le voy a quitar un espacio a un jugador que después yo puedo potenciar para la eliminatoria. Y él estaba en esa duda, ¿verdad? De si continuar o no continuar. Bueno, finalmente no llegamos a ningún acuerdo en ese momento. Eh, durante la Copa América, no recuerdo en qué ciudad, vino a almorzar con nosotros y vino junto con su esposa. Charlamos de fútbol, nos acompañó, como en alguna oportunidad también cuando estuvimos en Miami, vino y nos visitó. En fin, él de alguna manera siempre estuvo cerca de nosotros. Ah, bueno, hoy ha manifestado su anhelo, su deseo con mucho sentimiento de tener un partido de despedida eh, y tiene todo el derecho. Si hay alguien que tiene un derecho a despedirse por la puerta grande y con todos los honores en nuestra selección es Juan Arango. ¿Quién más lo pueda tener? ¿Quién más lo puede tener? El mejor futbolista de toda nuestra historia, por el amor de Dios. Ahora, que con nosotros no se haya dado la situación por X o Y motivo, no significa que nunca quisimos. Nunca, nunca lo tuvimos sobre la mesa, evaluándolo con los dirigentes. No voy a decir que corresponde al técnico, a la selección, no voy a eludir responsabilidades irresponsablemente, ¿verdad? Nunca lo tuvimos sobre la mesa, sencillamente o por una decisión en conjunto con Juan o con la institución. Pero me hubiese encantado no hacerle un partido de despedida. A mí me hubiese encantado tenerlo durante partidos eliminatorias y que formase parte de nuestra selección, por Dios. Otro del que te tengo que hablar y que tuviste, pero no pudiste tenerlo hasta el final del ciclo de Rafael Dudamel con la selección. Obviamente, me refiero a Joseph Martínez y aquella carta de solicitud de no volver a ser convocado mientras Rafael Dudamel fuese técnico. ¿Qué Sí. tiene que decir Dudamel ahora sí hablando de ese tema? Porque en su momento entiendo que no trataste el tema, supongo yo, más por el grupo de la selección. Hoy en día Dudamel no está en la selección, hoy en día Dudamel puede decir lo que sintió, lo que pasó por tu mente cuando se hizo pública esa carta. Tú hoy estás haciendo, bueno, desde hace muchos años, vida fuera del país, vida fuera del país. Yo recuerdo que en una rueda de prensa le pedí a los medios, a tus colegas, que no fueran cómplices, que ellos sabían muchas cosas que estaban pasando alrededor de la selección, que no la taparan porque iban a terminar siendo cómplices. Respetuosamente lo dije porque buscaban señalar al técnico, es mucho más fácil así, que salir y escribir o hablar o denunciar irregularidades, situaciones externas, delicadas que estaban sucediendo en torno a la selección, que intentaban desestabilizar, perjudicar ese gran rendimiento que se había alcanzado, el trabajo que se estaba realizando. Y a mí, yo no me vi sorprendido cuando salió la carta. Yo me vi sorprendido eh, semanas antes que ya sabía que eso iba a suceder. Yo con Joseph tengo muy buenos recuerdos. Yo con Joseph tengo muy buena historia, jugando o no jugando. Hoy tengo la satisfacción, y lo digo con orgullo, el técnico con el que más goles marcó y con el que más partidos jugó a nivel de selección fue conmigo. Y lo digo con orgullo, porque es un crack, porque es uno de los mejores delanteros que ha tenido Venezuela en su historia. Eh,
jugando o no jugando, muchas veces también vivimos algunas insatisfacciones que él podía tener, que como futbolista también las manifestaba y las conversábamos. Cuando venía de Italia, en diferentes momentos, y al no verse titular, es natural, es normal que, que el jugador no muestre su mejor cara para el día a día en el entrenamiento, pero siempre se trabajaba como un gran profesional. Entonces, todo esto que sucedió, a mí en ningún momento se me pareció ni se me parecerá a Joseph Martí. Después, cada quien escoge a quien quiere y como quiere para trabajar, para rodearse. Y indiscutiblemente lo que me entristeció fue que él estuviese en el medio de algo que no se parecía a él, porque le conocí como ser humano, le conocí como profesional, y a todos nos vimos sorprendidos. Pero bueno, hoy eso ya es pasado. Lo importante es que sé de, de la gran hermandad que tiene con muchos de los jugadores de selección, y esto va a ser un capítulo de ayer y eso se va a solucionar por el bien, sobre todo de él, de sus compañeros y amigos en la selección y de la selección, por supuesto. Tengo que preguntarte también sobre Alberto Peñaranda, que fue quizá uno de tus jugadores más importantes durante el Mundial Sub-20, así como lo fueron Soteldo, Córdoba y muchos otros, pero digamos Peñaranda era el jugador que tenía una magia especial en aquella selección. Lo llevaste a la selección mayor, eliminatoria, se pierde un gol en el centenario increíble, una jugada que él mismo se fabrica, de aquel partido pues no se dio lo que todos esperábamos que podía ser. En aquel momento que él falla el gol creo que estábamos 0-0 todavía. Adalberto Peñaranda venía de un año muy complicado con lesiones, lo incluyes en la prelista para la Copa América, se juega aquel partido amistoso en Atlanta contra México, entra un ratito Peñaranda, se vuelve a romper. Y lo que preguntaba la gente, o lo que decían, la gente era por qué Dudamel llamaba a Peñaranda si Peñaranda venía de muchas lesiones y como que la situación del partido con México en Atlanta le terminó dando la razón a la crítica del fanático. ¿Cuál es la respuesta de Dudamel? ¿Por qué Dudamel decidió incluir en aquel momento a Alberto Peñaranda? Bueno, muy sencillo. A ver, ¿cuáles eran las opciones? Las opciones eran Peñaranda, Otero, Soteldo, ¿te acuerdas? Sí. Porque teníamos a Murillo, teníamos a Machís, teníamos a Savarino, teníamos a Juanpi, que nos podía jugar en esa posición. Y entonces, Otero acababa de regresar a Brasil, viniendo de Arabia Saudita, donde hizo vida allí algún tiempo y venía sin ritmo de alta competencia. Soteldo no se podía incorporar a la Copa, a la preparación que hicimos en Estados Unidos, contra Ecuador, contra México, contra Estados Unidos, porque no tenía visa. Entonces, bueno, la única opción era, había que apostar a uno, había que apostar a uno. Bueno, yo quise apostar a Peñaranda, porque ciertamente no venía jugando, pero venía entrenándose. Entonces, digamos que eché un poco mano a la memoria del previo al Mundial, porque Peñaranda no estuvo en el Sudamericano, y previo al Mundial, recuerdo que él se incorporó en Italia, también viniendo de una lesión. Y lo pudimos llevar al buen nivel que mostró en el Mundial. Eh, y bueno, y tuve esa apuesta. ¿Qué pasó? Que cuando se dieron cuenta que, por ejemplo, Soteldo, que podía ser en ese momento, estar un poco por encima, un poco no mucho por encima de Otero por nivel de competitividad, eh, corrieron. A Soteldo se le había enviado ya la cita para, para sacar la visa en Brasil y su entrenador en ese momento no le había autorizado la ida a sacar la visa, tenía que moverse de ciudad, perdió la cita y después cuando se ve en el último momento fuera de la lista,
eh, corren a sacar la visa americana y obtiene la visa americana ya habiéndose cerrado la fecha de inscripción. Entonces, por eso fue que Soteldo no estuvo en una primera instancia. ¿Cómo puedes tú cambiar un jugador por otro? Con los exámenes y con una evaluación médica, con un informe médico, y así fue como finalmente pudo entrar Jefferson y salir Adalberto. ¿Y qué pasó? Bueno, en esa apuesta que tuve, lamentablemente no salió bien. En algún momento sí, y terminamos como subcampeones del mundo, y él formando parte del equipo. Y en esta oportunidad, digamos que su inactividad domingo a domingo le pasó factura. Además, todo esto a él también le generaba un estrés. Todo esto a él también le generaba un compromiso. Y bueno, eso le jugó una mala pasada porque en los entrenamientos venía trabajándose muy bien, en los trabajos específicos que le estábamos realizando a él para ponerlo, para llevarlo a una puesta a punto óptima para la Copa, y le pasó factura, le pasó factura. Y después, cuando llegó Soteldo a la selección, me senté y conversé con él. Conversamos juntos, como en su momento también lo hice con Otero en Miami, cuando íbamos a jugar contra Colombia, y hablamos como tienen que hablar dos profesionales, hablamos como tienen que hablar dos hombres, hablamos como tienen que hablar dos personas adultas, y les escuché y me escucharon. Estuvimos de acuerdo en los momentos y por qué mis decisiones, y después terminaron siendo parte de la selección sin ningún problema. O sea, jamás hubo una decisión de exclusión de algún jugador por algún tema personal. Eso es absurdo. No llevo mis cosas personales a, a lo profesional. Además, mi relación con mi futbolista siempre fue cara a cara, mirándonos a los ojos y, como te digo, siempre con la verdad. Ah, bueno, puede que a alguno no le guste, normal, pero siempre hubo mucho respeto. ¿Alguna vez te dijeron algún jefe en algún club con el que hayas trabajado, bien sea Estudiantes de Mérida o en el Atlético Mineiro, o dirigiendo la selección, alguna vez un jefe de Rafael Dudamel le dijo, no atiendas a tal periodista? ¿Alguna vez te A mí dijeron no, censura? no, nunca, jamás, jamás. No lo hubiese permitido, no lo hubiese permitido porque me parece que es una falta de respeto hacia mí como entrenador. Eh, pero, pero no me ha tocado vivir nunca una situación así. ¿Por qué me lo preguntas? Bueno, porque yo fui objeto de censura por primera vez no sé, en todos los años que tengo metido en esto y por parte de la federación justamente. No, nosotros, a ver, yo desde un principio, dentro de todo lo que intenté planificar, cómo llevar una vida de seleccionador y, y poder cumplir con el rol de técnico nacional, decidí, si teniendo en algún momento, si tuve alguna flexibilidad en algún caso, decidí apoyarme en las ruedas de prensa, pre y post partido, porque imagínate, después que atiendes un medio particular, tienes que atender a los demás, todos tienen el mismo derecho. Y entonces, digamos que en los espacios personales, privados, familiares, prácticamente no iba a poder tener vida atendiendo particularmente a cada uno. Entonces, yo decidí desde el principio, eh, reconozco con alguna flexibilidad en algún momento, atender a los medios en ruedas de prensa. Dudamel, la verdad, me la he pasado muy bien, Rafa, contigo en esta charla futbolera. Además que lo bueno es que se te puede hacer las preguntas que uno quiere hacer. No hay que ir con un libreto para hablar con Dudamel. No, porque es que yo no tengo que esconder nada, Richard. Yo no tengo que esconder nada. Yo disfruto de esto. Esto forma parte de mi trabajo. Ustedes son profesionales como yo. Nosotros como profesionales nos debemos a ustedes. Y más allá que nos une una muy buena amistad personal y profesional,
desde hace muchísimos años, desde cuando estabas en Meridiano, eh, y mi admiración hacia tu trabajo y hacia todos los que han emigrado y han alcanzado un reconocimiento al estatus que tenían en Venezuela e incluso mejorándolo. Yo no tengo misterio, yo no tengo nada que ocultar, yo no paso una, una, una hoja con las preguntas que quiero que me hagan. No, así es muy fácil una entrevista, no. Te voy a dar una entrevista, pero quiero que me preguntes sobre esto nada más, sobre lo que a mí me interesa atacar. Eso es cobardía, eso es cobardía. Y aquel periodista que acepta ese tipo de condiciones atenta contra sus años de estudio y contra su carrera. Entonces, yo siempre estoy dispuesto a conversar. Es muy lindo hablar de todo y pudiésemos pasar el tiempo que tú quieras. Gracias, Rafael. Como siempre, agradecido de que nos hayas acompañado hoy en la charla futbolera de este día. No, Richard, por estos tiempos, los técnicos estamos terminando siendo escuderos, escuderos de muchos de aquellos que no son capaces de tener buenas reflexiones, una buena autocrítica, que no son capaces de hacer una revisión interna en lo que ha sido su vida, su profesión, su rendimiento. Y entonces hoy de manera muy sencilla, pues han preferido salir y hablar y señalar, porque cuando están en competencia, jugando o no jugando, con buen rendimiento o no buen rendimiento, no tienen esta oportunidad. Entonces hoy, digamos que los escuderos somos los entrenadores que estuvimos. No hablan por nada del mundo del que tienen, porque ese es el que depende. Pero entonces hoy los entrenadores anteriores al lugar que estuvimos hemos terminado siendo escuderos de aquellos que no son capaces de tener una buena autocrítica de su carrera, de su rendimiento. Gracias, Rafael. Un abrazo también a ustedes por habernos acompañado. Esto fue la charla futbolera.